Genética y más, donde la bióloga Laura Doval te llevará a descubrir el maravilloso mundo de la genética en plantas, hongos, bacterias, virus y organismos superiores, así como la importante genética humana. Expertos en temas médicos y biológicos te guiarán para entender de manera sencilla y amena esta fascinante ciencia. Programa no solo dirigido a profesionales de la salud, es un programa informativo que va dirigido al público en general. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarnos nuevamente en su programa Genética y más. Siempre tan contentos, tan a gusto de comentarles cómo va creciendo esta red de radio que cada vez tiene más personas que lo escuchan, más personas que se interesan por este tipo de programas. Y entonces ya podemos escucharnos en Spotify, a través de Facebook, a través de todas las plataformas de Speaker, también las pueden encontrar. De tal manera que cada vez esta posibilidad de compartir más el conocimiento, pues se nos brinda. Hoy estamos empezando el mes de febrero, el primer día del mes de febrero, y no podemos dejar de tener temas por demás interesantes y necesarios que ustedes conozcan. Hoy vamos a platicar de algo pues muy especial, porque a veces existen enfermedades, complicaciones, que nosotros nos vamos dando cuenta que las tenemos hasta que ya han pasado muchos años de desarrollo del individuo. A veces a esta unión de complicaciones nosotros les damos un nombre y les decimos que es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y que son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado. En la genética, estos síndromes nos han dado la particularidad de identificar condiciones que a veces tienen los individuos y que nos hacen que ellos de alguna manera estén padeciendo un deterioro o una enfermedad que ni siquiera conocen. Tienen que ver o tratar con la persona especialista para que él pueda determinar y decir si este conjunto de anomalías físicas y también internas nos dan las características especiales para hablar de un síndrome. Las personas indicadas en este caso, pues son las personas especialistas, y si hablamos de genética, pues un genetista. Hoy, como siempre, tengo el gran honor de compartir el micrófono con el doctor Edgar Fabricio Ricardes Marcial. Él, médico genetista, formado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y actualmente un colaborador excelente en el Hospital de la Raza. Bienvenido, doctor Edgar Ricardes Marcial. Hola, Laurita, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y estoy a tus órdenes. Es un placer siempre compartir la genética clínica contigo y con tu auditorio. Y doctor, es un honor porque no en muchas ocasiones tenemos la oportunidad de platicar exactamente de esta parte que es la genética clínica, y que son situaciones que cada vez las vamos viendo más en la población, y que afortunadamente tenemos a las personas indicadas para que nos guíen en el caso de que tengamos un hijo, un sobrino, un nieto o cualquier amigo que en un momento determinado te diga, ¿sabes qué? Que acabo de tener un bebé y le veo ciertas características especiales. Hoy vamos a hablar de un síndrome, doctor, que indiscutiblemente el conocimiento que usted nos va a dar va a ser sumamente provechoso. Vamos a hablar de síndrome de Turner. Claro, por supuesto, Laurita. El síndrome de Turner es una condición genética que forma parte precisamente del grupo de las cromosomopatías, o sea, que afecta a los estuches o a las cajitas que guardan la información genética dentro de nuestras células.
En estas pacientes afectadas por esta condición, debo reiterar que son niñas, son especialmente mujeres, les hace falta una cajita. Nosotros generalmente los humanos tenemos 46 estuches, 46 cromosomas que guardan la información genética, como te había comentado. Así es. En el caso del síndrome de Turner, las niñas afectadas por esta condición, te comentaba, les hace falta generalmente una cajita, un estuche, especialmente uno de los cromosomas sexuales. Como recordaremos, las mujeres habitualmente tienen 2 cromosomas X, son los cromosomas que tienen la información necesaria, pues bueno, para diferenciarlas en una nena, ¿no? Y los varones XY, ¿no? Creo que esto es bien conocido por la población en general. Entonces, en las niñas que tienen el síndrome de Turner, les hace falta uno de estos cromosomas sexuales, ya sea que desaparezca un X o un Y. Esto provoca que estas niñas solo se queden con un solo cromosoma sexual, en este caso con un X. Así es. Y esto hace que, bueno, tengan varias condiciones clínicas muy especiales que es importante reconocer de manera general, ¿no? Así es. En 1938 aproximadamente, el doctor Turner publicó 7 observaciones muy características que le daban de idea de lo que estaba presentando este fenotipo femenino. O sea, generalmente era en mujeres donde nosotros lo teníamos representado. Para 1959, Ford y colaboradores ya nos dan la evidencia a través del estudio del cariotipo que efectivamente estaba ausente un cromosoma sexual, en este caso un cromosoma X, y esto nos daba las características de lo que era el síndrome de Turner. Doctor, ¿cuáles son esas características que tienen las niñas, en este caso, que presentan el síndrome de Turner? Claro, mira, el hecho de tener ausente un cromosoma sexual va a tener 2 consecuencias principales o fundamentales en estas niñas. Primero que nada, va a estar afectada la talla. Por lo tanto, son pequeñitas que van a tener un retraso importante en el crecimiento. Clásicamente son las más chiquitas del salón, desde el kinder incluso, la primaria, la secundaria, siempre serán las niñas que ocupen el primer lugar en la fila, ¿no? Son las más pequeñas, por precisamente el retraso en el crecimiento o talla baja. Y el segundo dato más relevante es la falla ovárica. El hecho de tener también una ausencia cromosómica sexual va a provocar una falla en el desarrollo del ovario, en este caso, y por lo tanto no va a funcionar. Llegada a la adolescencia, estas pequeñitas no van a menstruar, no van a tener su desarrollo sexual secundario, como es el crecimiento de los senos, la distribución de la grasa, entre otras cosas, ¿no? A lo cual le llamamos en términos médicos hipogonadismo. Estas 2 condiciones pueden o no a veces estar acompañadas por malformaciones, por ejemplo en el corazón, en los riñones principalmente, o a veces características físicas muy particulares, ¿no? Como una forma diferente en los pabellones auriculares, en la forma del cuello, en la forma de los ojitos, de las manos, y característicamente tienen muchos lunares, ¿no? Es algo muy, muy, muy particular de estas niñas. ¡Wow! Qué importante, doctor. Y es que cuando nosotros hablamos de síndromes, de verdad que a veces nos damos cuenta de lo que tenemos ya cuando ha pasado mucho tiempo. Y desgraciadamente ese es el momento en que a lo mejor ya no se puede hacer mucho por solucionar lo que está pasando. Pero casi todos estamos acostumbrados a decir, no, pues es que no crece porque es bajita, ¿no? Y empiezas a buscarle los pretextos alrededor o la historia familiar, y que porque su abuelita era, y que porque la tía y la mamá, y realmente no nos ponemos a ver si ese crecimiento que está teniendo la niña es o no normal
y nos vamos dando cuenta hasta que llega la edad de la pubertad y en ese momento nos va diciendo o nos vamos enterando que no está teniendo un periodo menstrual, que no está desarrollando sus características sexuales secundarias y que eso le está trayendo también problemas psicológicos muy importantes en cuanto a la autenticidad del ser humano que es, ¿no, doctor? Por supuesto, lo que acabas de comentar es muy importante. La mayoría de ellas, aparte de las condiciones físicas que acabo de describir, tienen una labilidad emocional muy particular. Desde que son, desde la etapa preescolar, incluso escolar, ya ellas se sienten a veces un poquito intimidadas o incluso acomplejadas por la talla. Esto se pronuncia mucho llegando a la pubertad, cuando no ocurre el desarrollo sexual secundario, ¿no? Observan a las compañeritas del salón que ya van cambiando su cuerpo y el de ellas, ¿no? Esto a veces provoca muchísima repercusión en el estado anímico, la propia valoración que tienen de su cuerpo. Entonces sí es indispensable la detección oportuna, la detección temprana de estos síndromes para poder intentar ayudarlas y poder disminuir las consecuencias psicológicas. Sí, como bien mencionabas, el síndrome de Turner es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes que se deben considerar en la evaluación pediátrica de una niña que tiene retraso en el crecimiento. Las causas pueden ser muchas, ¿no? Como mencionabas, desnutrición, problemas o incluso condiciones hereditarias de talla baja, problemas en los huesos o problemas hormonales, pero nunca debemos dejar de lado la posibilidad de que se trate de un síndrome de Turner, ¿no? Oiga, doctor, y en este caso, ¿por qué se produce este síndrome de Turner? Muy bien. Bueno, como la mayoría de las cromosomopatías, esto tiene que ver con problemas en la división celular, particularmente en la formación de gametos y la repartición equilibrada de los estuches de la herencia, de los cromosomas. Toda nuestra información genética, comentaba al inicio, está contenida dentro de los cromosomas, dentro de los estuches, y estos se reparten, ¿no? Equitativamente en cada una de los gametos, el óvulo o el espermatozoide, que darán lugar después a un bebé. Cuando hay un error en la repartición de cromosomas, es cuando precisamente se producen este tipo de anomalías numéricas, ¿no? O sea, hay células o cigotos que pueden tener cromosomas de más, como el síndrome de Down, por ejemplo, o en este caso, cromosomas de menos, produciendo específicamente esta monosomía del cromosoma X, ¿no? Que es el nombre médico correcto del síndrome. Y es súper importante hablar del cromosoma X porque, por ejemplo, nosotras las mujeres, ¿no? Tenemos 2X, de tal manera que un X está apoyando al otro X. En caso de que sucediera algún problema con los genes que están trabajando en el cromosoma X que está activo, el otro cromosoma X que nosotros tenemos nos da la posibilidad de que si algo falla, pues entonces entra a trabajar en esa parte y logra hacer que se funcione totalmente el organismo y se produzcan las proteínas necesarias. Pero cuando nosotros, como en este caso, carecemos de ese cromosoma X, obviamente ese único cromosoma que tenemos se ve debilitado, de tal manera que nos da posibilidades de tener otras más complicaciones que agravan el síndrome de Turner. Nos vamos a... ¿Sí? Lo escucho, doctor. Sí, por supuesto. La ausencia de información genética contenida en el cromosoma sexual que se pierde va a tener consecuencias clínicas como las que acabamos de comentar. Así Muy es. bien. Excelente, pues con esta información nos vamos a ir al primer corte de música y regresamos en un momento. Like they're not shining. Her hair falls perfect.
so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are. The way you are, the way you are. Girl, you're amazing, just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Pues bienvenidos, estamos aquí otra vez después de este corte de música, platicando de este tema tan interesante. Porque ahorita platicábamos con el doctor Ricardes de cómo era que sucedía este cambio, estas mutaciones, este ir y venir en el constante movimiento de las células, que nosotros tenemos a veces que caer en esta situación de que no llegó la reproducción como debería de haberse dado, la división celular, tanto la mitosis como la meiosis necesaria para que se llevara a cabo una buena unión de los cromosomas. Y entonces nos quedamos sin un cromosoma X en el par 23, que son nuestros pares sexuales. Y entonces tenemos la suerte de ver que estamos teniendo a un organismo con características especiales. Y nos decía el doctor, esto es muy importante que sea valorado desde el punto de vista pediátrico, desde que el organismo está bebé, está chiquito y están haciéndose las primeras revisiones, las primeras pruebas, los primeros perfiles, detectar que existe esta anomalía. Doctor Ricardes, ¿cuánto tiempo viven las niñas que tienen síndrome de Turner? Es una bonita pregunta. Generalmente son varios años. La sobrevida es muy buena ahora, gracias al protocolo clínico que ya está bien establecido para el manejo de las pacientitas. Si detectamos oportunamente una
complicación y se trata también a tiempo, esto es posible que logren vivir más de 40, 50 o 60 años. Actualmente yo veo a pacientes de 40 o 50 años con el síndrome de Turner aquí en La Raza, con con una calidad de vida muy buena, ¿no? Y doctor, ¿qué tan raro es el síndrome de Turner? ¿Qué tan difícil es encontrarlo? ¿Cuáles son las estadísticas que nos presenta este síndrome en la población, por lo menos de acá de México? Es de las cromosomopatías más frecuentes, o sea, destaca junto con el síndrome de Down. La literatura dice que la frecuencia es alrededor de 1 en 2.500 nacimientos. Es una condición o una entidad frecuente en la consulta pediátrica, ¿no? De las causas de talla baja genética, quizás sea la más frecuente o una de las más frecuentes, especialmente en niñas, ¿no? Entonces sí es muy importante que el pediatra esté sensibilizado o el endocrinólogo para poder detectar oportunamente esta condición. Sí, así es. A mí me tocó ver pacientes efectivamente que de repente, doctor, llegaban y no tan chiquitas, ¿eh? O sea, que de alguna manera sí eran talla baja, pero pues bueno, los que somos bajitos de por sí, pues de repente eso como que lo vemos medio normal, ¿no? No detectamos en qué tanto está la diferencia. La pregunta es esa, doctor. ¿En qué momento o cuál es la marca para que nosotros digamos tiene una talla baja? En pediatría, la talla se divide por desviaciones estándar. Entonces, cuando la talla de una niña está muy por debajo de lo esperado para la edad, y decimos que a menos de 2.5 por lo menos desviaciones estándar, la talla de la paciente, entonces es cuando nos llama la atención en genética y especialmente si la curva de crecimiento, o sea, la velocidad en la que va creciendo la niña es muy lenta, no es acorde a lo que se espera para la edad. Entonces esto es quizá el dato clínico alarmante que nos debe llamar la atención para poder buscar intencionadamente el síndrome en la niña, independientemente de que tenga o no dismorfias, como le llamamos nosotros, o sea, características físicas diferentes. A veces en pediatría se busca intencionadamente malformaciones o dismorfias precisamente en los niños para poder pensar en un síndrome, pero no siempre es así. En el caso de Turner, no todas las niñas tienen características físicas distintas, por lo tanto, como bien decías hace rato, muchos papás, incluso médicos, pueden pasar desapercibido el síndrome porque la niña no se ve diferente, ¿no? Simplemente es chaparrita, como se dice coloquialmente, y nada más. Sin embargo, insisto que una niña que tiene una velocidad de crecimiento muy lenta o muy por debajo de lo esperado para la edad, aunque no tenga malformaciones, es importante sospechar el síndrome. No, y aparte, como nos decía al principio de la plática, una parte importantísima de detectar esta normalidad es cuando llegamos al desarrollo de la pubertad y empezamos a ver la necesidad de que se estén desarrollando bien sus órganos sexuales externos y a la vez que esté desarrollando el proceso de menstruación adecuado que debe de tener para producir sus óvulos fértiles. ¿Podemos platicar un poco de eso, doctor? Sí, esta es una de las, o la segunda característica clínica más importante del síndrome, la falla ovárica. Si bien las niñas pueden quizá cursar la mayoría de su vida infantil con la talla baja, a lo mejor sin mayor repercusión, es en la adolescencia cuando definitivamente causa mayor problema el hecho de que no aparezca la menstruación, ¿no? Entonces esto ya provoca una situación muy incómoda en la paciente y en la familia, que es cuando necesariamente buscan la atención médica, ¿no? Y muchas veces, lamentablemente, hasta esa edad, hasta después de los 10, 11, 12 años, es cuando
se diagnostica en estas pequeñitas. Cuando no pueden menstruar, no tienen desarrollo